FM 89.1, Radio Universidad. Ciencia modulada. Segundo bloque de Ciencia Modulada. Y Nico, en esta parte del programa vamos a hacer como una especie de meta objetivo. A ver, ¿cómo sería eso? Y ahora se lo paso a explicar. Vio que el programa, un poco de los fines que tiene, es contar la ciencia, ayudar a los investigadores a hacer lo propio, a contar qué es lo que pasa dentro de los laboratorios, dentro de las aulas y demás. Ajá, pero digamos que en este bloque lo vamos a hacer al cuadrado, porque son los mismos investigadores los que en este programa se van a poner a contar su propia ciencia y cómo también cuentan lo que hacen. Es decir, vamos a contar con ellos contando la ciencia. Vamos a contar el cuento. Claro, me parece en este trabalenguas que algo entendieron del otro lado, o si no, se los explica directamente Emanuel Iaruzzi, ingeniero en sistemas e investigador asistente del CONICET, que entre otras cosas se dedica a hacer divulgación y lo hace muy bien. Emanuel, Carolina Vespasiano te saluda, ¿cómo estás? Hola Caro, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola Nico. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, todo bien. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Con vos podemos hablar de muchísimas cosas, sobre todo del tema de tu disciplina, que es la ingeniería, pero también, como adelantábamos, de un tiempo a esta parte empezaste a meterte fuertemente en lo que tiene que ver con la divulgación de la ciencia, a dar charlas en distintos lugares, como en el Centro Cultural de la Ciencia. Contanos un poco cómo fue que empezaste a tomar partido en este área y cuál es la importancia de hacerlo, fundamentalmente. Sí, mira, en principio esto me tomó como por sorpresa, creo, porque y quizás no sé si le pasa a todos los que se hacen algo de divulgación o que intentan hacerlo, los investigadores que lo intentan hacer. En un momento me di cuenta que disfrutaba mucho trabajar con gente que por ahí no era el típico esquema de lo que uno ve en no sé, alguien que está directamente interesado como un alumno en una materia de grado en la universidad o un becario en un laboratorio. Me di cuenta que explicándole, por ejemplo, tengo un hermano más chico y explicándole a él, pasábamos un buen momento y yo me tenía que rebuscar para poder explicar las cosas que hacía de una manera que no estaba acostumbrado a hacerlo. Claro. Y un poco por ahí, en algún momento dije, bueno, vamos a ver si puedo hacer esto de una forma más sistemática o un poco más abierta. Y lo primero que hice fue escribir al C3 directamente. Mandé un mail diciendo, me interesa hacer algún taller de divulgación o no sé cómo ustedes se organizan, pero cuéntenme y a ver si me puedo involucrar. Y así, de mandado, le escribí, me acuerdo que fue en 2017, eso fue como lo primero que hice. Le escribí al C3 y me contestó Euge López, que es la conductora de la Liga de la Ciencia, que es también directora ahí en el C3. Y bueno, y armamos un primer taller ese mismo año de diseño digital de territorio. Yo trabajo con computación gráfica, así que trabajamos con todo lo que tenga que ver computadoras generando imágenes o interpretando formas tridimensionales o incluso interpretando imágenes también. Y justo tenía en el mes de los minerales ese año, en vacaciones de invierno, donde eran todas actividades relacionadas con la geología y con los minerales. Y bueno, surgió algo medio interdisciplinario de usar algún generador digital de territorios o de mapas para trabajar con niños. Y ya desde ese día fue como, bueno, listo, amor a primera vista, seguimos haciendo cosas. Y después fue mutando. Bueno, después hicimos un taller de videojuegos, después me abrí en Twitter y dije, bueno, ¿por qué no cuento esto también acá? Y bueno, fue creciendo, digamos, Totalmente. Pero sí. Arrancó así, de casualidad, medio de casualidad. Casi de sorpresa. Emma, ¿te pasó de alguna forma que resignifiques tu laburo diario en el ámbito de la ciencia a partir de estas charlas de divulgación? Y también, sí, decime. No, y la otra parte de la pregunta era, que recién decías esto de que el público era infantil, ¿qué tipo de cuestiones te das en cuenta a la hora de preparar el contenido y qué tipo de respuesta empezaste a ver en los chicos? Eso es muy loco porque en realidad el C3, según me contaba la gente que trabaja en el C3, yo no trabajo en el C3, ocasionalmente he hecho algún taller, está pensado para recibir adolescentes, ¿okay?
pero resulta que los adolescentes no suelen ir, no es algo que puedan terminar quizás últimamente sí, pero en ese momento costaba mucho capturar el público, que es muy particular, y lo que más hacía eran niños, que y otro poco porque los niños tienen como la curiosidad a flor de piel y muy poca vergüenza, se llenaba ese 3 de chicos. Así que la actividad que en principio la pensamos un poco para adolescentes, medio que la tuvimos que, me dijeron, mira, seguro que se te van a llenar de chicos de menos de 10, 11 años. Claro, y te cambia un poco el eje eso. Completamente, desde el punto de que ya en principio los padres se metían al taller y se sentaban con ellos, por ejemplo. ¿Okay? Entonces ya había que trabajar la dinámica entre ellos de una forma distinta. Y segundo, que hay muchas herramientas que tienen que ser muy intuitivas para que puedan ser usadas por niños, no estábamos haciendo programación ni nada, así que un poco cambió la forma original que yo pensaba hacer mi taller de programación, que no es que los niños no puedan programar, pero ya hay que usar una herramienta intermedia, y en ese caso lo que hicimos fue pintar mapas con colores en el Paint, y después había una herramienta que interpretaba los colores como una altura, y lo podían ver en 3D. Así que distintas, dibujaban un río, dibujaban una planicie con distintos colores, y aprendieron la asociación entre un color y una altura. Entonces fue como una mezcla entre geografía y computación gráfica, salió muy bien. Y después, al año siguiente, nos animamos ya a hacerlos programar y hicimos un taller de videojuegos, y ahí sí, con herramientas especiales que son básicamente arrastrar cajitas en una interfaz. Los chicos pueden definir, no sé, acciones de un personaje, un mapa por el cual el personaje se tiene que desempeñar, algunos enemigos, bueno, ahí como un juego predeterminado, pero ellos pueden ahí adentro programar cierta lógica, y también funcionó bastante bien, pero eso ya llevó varios encuentros. Eso no fue un encuentro de 15 minutos como era el de Territorios, era un encuentro ya sistemático todos los sábados durante un mes o un mes y medio. Claro. Me dieron ganas de ir. ¿Hay talleres para chicos de 28 años a 30? Sí, de hecho, bueno, en ese último de videojuegos, pasa que es algo loco lo que pasa, pero el público de niños te espanta a los adolescentes. Claro. Si los adolescentes quieren entrar están por entrar al taller y ven que hay muchos chicos, se van porque no quieren ser ellos identificados como niños. Claro. Y entonces nos pasó que el primer encuentro del taller de videojuegos vinieron un par, pero vieron que había muchos chicos, después no volvieron a venir. Así que es raro eso, pero hay que filtrar la actividad, porque, bueno, pongo una edad mínima como para que no perder, si lo voy a hacer para adolescentes, entonces no los pierdo, me reduzco la posibilidad de perderlos, seteando una edad mínima para empezar ese taller o para anotarse en ese taller. Claro, aplicando, entre otras cosas, la lógica informática para, en ese caso, delimitar el taller, ¿no? Pensaba en esto que mencionabas, de justo que el público que más lograste capturar son los niños, y que es una etapa tan maravillosa, porque esas primeras ideas, esas primeras experiencias, en muchos casos, nos lo suelen contar en la paleontología, ¿no? Pero en muchos casos termina redundando en una vocación científica futura. ¿Lo pensaste de esa manera? Mira, tengo uno de los recuerdos que tengo de la primaria, o de los mejores recuerdos que tengo de la primaria fue, yo soy de Benito Juárez, que es un pueblo chiquito en la provincia de Buenos Aires, cerca de Tandil, y hacemos viajes de estudios, que por ahí acá en Buenos Aires los que van a las escuelas o con Urbano incluso es muy fácil llegar a Buenos Aires, bastante fácil que te traigan en un tour acá, pero para mí fue la vez que vinimos a Buenos Aires y La Plata hicimos. En los 9 años en ese momento de escuela primaria, que llegábamos hasta noveno, creo que fue en octavo que hicimos el viaje a La Plata un día, fuimos a Ciudad de los Niños, y hicimos un par de excursiones por el centro de La Plata y después vinimos el otro día a Buenos Aires. Y en la Ciudad de los Niños había un taller de ciencia, que no sé si seguirá existiendo, pero en ese momento existía. Bueno, yo me acuerdo patente de todo lo que hicimos ahí y de cómo me entusiasmó hacer el típico cohete con una botella y con presión, con aire comprimido, hacerlo despegar.
Y bueno, eso todavía me lo acuerdo, así que fue una experiencia que para mí, quizás mis compañeros de escuela no, pero yo sí me lo acuerdo, quiere decir que me despertó algo, me llamó la atención, y me entusiasma generar eso en otras personas, digamos, en otros niños que están también con alguna especie de inquietud por el lado de la ciencia. Y sobre todo hay siento como una responsabilidad, o me parece, las ingenierías, sobre todo, son carreras que necesitan más personas. Tenemos pocos egresados y pocos inscriptos. Inscriptos hay un poco más, pero egresados hay muy pocos, y hay que generar vocaciones, digamos. Y la única forma de hacerlo es saliendo a divulgar y a promocionar esas carreras. ¿Sabes que además habló mucho del tema de la programación en jardines y en escuelas y en las primarias y secundarias? A raíz un poco incluso de algunos comentarios que se hicieron en el debate presidencial. Respecto a esto, ¿considerás que es importante que se empiecen a sumar herramientas a tan temprana edad? ¿O cuál sería la mejor forma de encarar este tema? Sí, estoy muy en tema con con qué se hizo en los secundarios. Los secundarios que yo conozco, por lo menos pero los que tengo contacto yo, que son por ahí donde no son de acá de Capital, en Tandil, en Buenos Aires, que conozco algunos chicos que están yendo al secundario, no han tenido robótica ni programación. No sé qué tan amplio es el espectro de escuelas que participaron, pero me parece que totalmente es algo súper necesario, y quizás hay algo que no se aprovecha, o no se aprovecha con el momento de la secundaria. Ahora no sé si eso está cambiando quizás un poco, pero es que sobre todo la computación es muy interdisciplinaria. Yo puedo hacer cosas como hicimos el taller de territorios, por ejemplo, claro, como una excusa para... la excusa era el mes de los minerales, bueno, pero al final hicimos algo que era algo de computación o algo de informática. Y eso, si te lo pones a pensar, lo podés hacer en muchas ramas de las cosas que se ven en un secundario. Podés ir embebiendo la informática en las distintas áreas de una forma que, si se quiere, tácita o no explícita. Pero para eso se necesita formar a los docentes, que no necesariamente están formados en eso. Es un programa masivo. Claro. En algún momento... sí, perdón. No, pensaba en esto de que algunos docentes en ingeniería también nos comentaban que, si bien casi por presión social o presión de los cambios, la tecnología empezó a entrar en el aula, los celulares están ahí, es muy difícil obviar todos los cambios conductuales y en nuestra forma de estudiar y aprender que generaron las tecnologías. Pero quizás lo interesante, no sé cómo lo ves vos, es el hecho de que a temprana edad se pueda empezar a pensar que no solo yo consumo tecnología, no solo produzco contenido, sino que puedo también intervenir esa tecnología y generar cosas nuevas. Exactamente, es como, en cierto modo es como leer y escribir, ¿ok? Uno puede leer cosas y no las produce, pero la escuela te da los medios como para aprender a escribir. Similarmente pasa con la tecnología. La consumimos, está por todos lados, y también lo podemos hacer, no es con cualquiera con una computadora, como por ejemplo las de Conectar Igualdad, que en su momento, antes de que estuviesen los celulares, fueron las primeras que se vieron en el aula. Y en ese momento, cuando salió el programa Conectar Igualdad, por ejemplo, yo estaba dando clases en un secundario, yo estaba todavía estudiando ingeniería, y tomé unas horas de suplencia en una escuela rural, y no había celulares, pero estaban las Conectar Igualdad, y gracias a eso pude dar la materia que era TIC, y era el primer contacto de todos los chicos que estaban en ese aula con computadoras, con internet, y gracias a eso, o sea, ahora probablemente tengan celulares, pero ya pasaron, creo que más de 10 años desde ese momento, o 10 años, por lo que sí, es primero tienen que tener las herramientas o el material tecnológico, el hardware, los teléfonos, las computadoras, etcétera. Después tenés que tener docentes que te puedan guiar en esa tarea, docentes que estén formados también en esa interdisciplina, y finalmente entusiasmar a los chicos con herramientas didácticas para poder para que aprendan a hacer ese tipo de cosas, digamos. Totalmente. Emma, sabes que no podemos cerrar la entrevista sin preguntarte respecto a la situación política actual en materia de ciencia, y también en tu condición de científico repatriado, ¿no? A partir del programa Raíces.
Sí, bueno, se ha dicho un montón de cosas ya. Creo que alguna vez este año hice varias de estas entrevistas y siempre más o menos digo lo mismo y creo que todos nos cansamos. El gobierno actual fue un desprecio por la ciencia. Si bien no, el otro día tuve que escuchar estaba escuchando el debate y creo que fue el primero de Macri que dijo que había aumentado el presupuesto de CONICET. Bueno, el otro día fue vergonzoso, enseguida salió el mismo directorio de CONICET a desmentirlo. Y la ciencia igual nacional no se reduce solamente a el CONICET. Tenemos un montón, creo que no tengo el número ahora fijo, pero hay un montón de investigadores docentes que están en las universidades nacionales y que sus sueldos se han visto depredados fuertemente. Y no pasa por una cuestión solamente salarial, netamente salarial, sino también por cuestiones simbólicas, no tan simbólicas, como la degradación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que la semana pasada el mismo Barañao dijo que no había tenido impacto en el presupuesto, aunque sí, porque el recorte está. Y bueno, el incumplimiento de las metas de Argentina 2020, la disminución de números de becarios, de ingresos a carrera, bueno, el hecho de que haya habido científicos en programas de concursos, tipo bailando por un sueño para conseguir financiamiento para lo que es en realidad tu tarea diaria como trabajador. Creo que hay no sé, sobran muestras de lo que ha sido el desprecio por la ciencia de la gestión actual. Emanuel, ahora, sí. No, por favor, coméntanos lo que ibas a decir. No, bueno, espero que eso cambie porque el sistema no se sostiene. Eso simplemente era para cerrar a eso. Simplemente en esta situación yo creo que ahora hay una especie de aguante o de sostenimiento porque estamos muy próximos a las elecciones. Y bueno, se espera que cambie en lo sucesivo, pero otro año más de este tipo de recortes implicaría más fuga de cerebros, laboratorios que directamente van a tener que cerrar. Es un panorama medio desolador. Completamente. Emanuel, rápidamente, ¿cómo te encontramos en las redes? Y bueno, algún medio de contacto que quieras pasar para los que quieran asistir a tus charlas. Bien, en Twitter soy Emma Iaruzzi y sí, solamente tengo Twitter. El Instagram que tengo lo uso solamente, es privado y es personal, así que por ahí me encuentran en esa red. Perfecto, entonces Emanuel, te agradecemos mucho por estos minutos y esperamos que en algún momento puedas visitar la universidad, que también estaría bueno conocer lo que ocurre aquí en ingeniería también y ver... Tengo que ir a conocerlos. Hace rato que quiero ir y bueno, casi voy para esa entrevista y al final no pude cuadrar, pero voy a ir, prometo que voy a ir pronto. Ya se dará entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hablábamos con Emanuel Iaruzzi, ingeniero en sistemas e investigador asistente del CONICET, que investiga y cuenta lo que hace a los chicos y no tan chicos. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.